Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido otra vez más a un episodio de tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y como siempre me llena de gusto saludarte a través de esta vía, que nos hayas dado clic en este capítulo en el que prometemos darte valor para tus procesos de cambio, para lo que estés viviendo en tu organización. Nuestra promesa ha sido brindar aquí ciertas metodologías, conceptos, experiencias sobre todo, de cómo administrar procesos de cambio, cómo administrar los procesos de mejora en tu organización. Y bueno, el día de hoy no puede ser la excepción y vamos a entrar en algo que me parece muy interesante. Si recordarás en los capítulos anteriores, y si no, te invito a que los escuches, eh, hemos dedicado esta temporada a hablar de proceso de cambio. Y en el primer capítulo les platicamos acerca de los orígenes, cuáles son esos drivers o cuáles son esos disparadores de los cambios. Y les platicamos que había cambios externos, cambios internos, bueno, en fin, un montón de conceptos importantes para poderlo entender. En el capítulo anterior hablábamos de la estructura, cómo te recomendamos hacer ese proceso de cambio, qué componentes son los que tienes que considerar. Hablábamos de 8 de esos elementos y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de que así como hay cambios internos y cambios externos y que hay ciertos componentes, bueno, pues también hay cambios que son organizacionales y cambios que son individuales, es decir, hay cambios que implican que toda la organización, que todas las personas o un gran número de las personas que laboran en esa organización van a sentirse impactados o van a tener que hacer algo en sí para poder poner en marcha ese cambio. Y hay otros cambios en los cuales, debido quizá a esa naturaleza del cambio organizacional, implica que algunos individuos tengan que cambiar o los tengamos que cambiar, ¿no? Recuerda que tu tarea como líder, tu tarea primordial como líder, es asegurar que tienes a las personas indicadas y adecuadas para ejecutar el mejor trabajo que puedan hacer. Obviamente alineado a los objetivos y resultados que está buscando tu organización. Entonces, si para ello implica que tengas que mover las piezas de tu tablero, que tengas que mover a tu talento de un lugar a otro, bueno, para eso hemos querido dedicar este capítulo para darte consejos y experiencias de nuestros panelistas, a quien me complace darles la bienvenida. Alvin, Juan Antonio, Ah, Manuel, bienvenidos, ¿cómo están? muy bien, muy bien. Frío. Muy bien, muchas gracias, Alex. Hola, Con hola. frío, Alvin, allá en Miami es difícil escucharlo, pero bueno, tenía que Como, llegar un día. como dirían en inglés, hell has frozen over. Bueno, sí, hay unos que somos, acá les decimos que somos del team frío o que somos del team caliente, ¿no? Pero sí, esta semana también acá en Monterrey el frío ha estado bueno. Llegamos a 3 bajo cero uno de los días. En algunas zonas de la ciudad hizo como que caer agua-nieve. Ya no sentíamos que estábamos en el Polo Norte, pero no, seguimos estando aquí en Monterrey. Y bueno, Alvin, espero que no esté cayendo nieve por allá, pero bueno, Ah, no hoy te aquí, tocó vivir frío. no en Miami. Y pues bueno, como veníamos platicando, hay cambios organizacionales y cambios individuales, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de cambios individuales, señores,
siempre se me viene a la mente el despido, el correr, el que alguien tiene que pagar los platos rotos de una falta de productividad. ¿Cómo ustedes se dan cuenta o qué proceso de evaluación debemos de hacer para ser muy justos en los procesos de cambio individuales? ¿No? Digo, no estoy en contra de que tengamos que tomar decisiones. En varias ocasiones hemos tenido que tomar algunas decisiones. Agradecerle a alguna persona que haya contribuido con nosotros y que ya no es momento de hacerlo. Pero casi siempre cuando hago ese tipo de acciones, eh, al final digo, híjole, ¿qué pude haber hecho para evitar esto? O qué señales me dio la persona o debí de haber visto en la persona en el pasado para no tener que llegar a este punto. De acuerdo a su experiencia, platíquenme un caso, un ejemplo de cómo fue que pudieron evitar un despido o algún caso a lo mejor, oye, pues quisimos evitarlo, hicimos esto, hoy en día, en el mundo de los acrónimos, Alvin, están los famosos PDP, ¿no? El Programa de Desarrollo Personal, que ya es la antesala de que ve buscando una nueva chamba, como decimos en México, al trabajo. Este, pero de acuerdo a su experiencia, ¿cómo podemos, uno, encontrar señales? O dos, ser, tener la plena conciencia de que estamos haciendo una acción justa con un movimiento de una persona. ¿Quién gusta empezar? Quiera, Alvin, otra vez yo. venga. Es que Es tú para que se te quite el frío que está nos haciendo en ayudas Miami, mucho. Alvin. Alejandro, sí. Mira, a lo largo de mi carrera, yo he tenido la oportunidad, y lo pongo entre comillas, ¿sí?, de participar en muchos cambios de organización y cambios de personal, ¿sí?, por distintos motivos. A veces porque la corporación había adquirido otra organización y había que ponerle todos los palillos de vuelta en su lugar, ¿no? A veces porque la estrategia cambió, o en el caso que yo voy a describir aquí, porque algo se había instalado dentro de la organización que le trajo a la compañía un- una pérdida gigantesca en utilidades, ¿sí? Y como en todos los casos, número uno, sentarse y dibujar cuál es la estrategia, dónde queremos llegar, ¿sí? Número dos, qué tipo de roles y talentos necesitamos para llegar a este lugar. Número tres, qué personas dentro de la organización o fuera de la organización tienen este tipo de talentos que pueden hacer llegar. Y número cuatro, quién sobra, ¿sí? Me acuerdo que en aquel entonces nosotros tuvimos que recortar el 70% de la plantilla, ¿sí?, de nuestro departamento. Teníamos una infinidad de marcas, una infinidad de upstream integrations, ¿sí?, que las tuvimos que deshacer y concentrarnos en ciertas marcas y ciertos mercados. Y la acto seguido en la comunicación, nosotros tuvimos que prepararnos en la comunicación. No había razones personales de ningún tipo para separar a la gente que teníamos que separar. Hacían bien su trabajo, pero el trabajo ya no era necesario, ¿sí?
Y eso hay que comunicarlo con mucha claridad. Y gracias a Dios lo hicimos con mucha claridad. Segundo, si hay una oportunidad de ayudar a la persona que está separando, ya sea para encontrar otro puesto en otra compañía o hacer lo que llamamos un soft landing, ¿sí? Hacerlo. Pero a la hora de comunicar, no se comunica el problema, se comunica la decisión. Y esa es una cosa que yo en mi carrera lo tuve que aprender muchas veces, ¿sí? Entonces, sí, provoca dolor, puede provocar confusión y requiere de las personas que queden un gran nivel de resiliencia y adaptación. Pero sí funciona. No sé cómo lo ves, Juan Antonio. No, gracias, Alvin. Muy claro con tu ejemplo y muy de acuerdo, muy claro tu ejemplo y de acuerdo. Yo lo reforzaría estando plenamente consciente de que necesitamos hacer saber lo que se va a enfrentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que conseguir es conciencia del individuo, de la organización, del equipo. Les voy a comentar un ejemplo que me tocó vivir muy complicado. Indudablemente ustedes estuvieron ahí al lado mío, Manuel, Alvin. Llegó el momento en que la compañía a la que yo representaba era una de tres en el país, ¿sí? Y de la casa matriz en Nueva York se toma la decisión que de tres queda una, ¿sí? Entonces viene la fusión. Es un cambio organizacional. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo, algo que sí quiero también dejarles claro, que tomemos en cuenta que todo cambio organizacional nace de un cambio individual. Yo era el responsable de la operación y ahora tenía tres y tenía que dejar una. ¿Sí? Un tremendo consejo del ingeniero Manuel Jardines, me dijo Juan Antonio, nunca dejes de tener presente que en este tipo de situaciones debes de buscar un lenguaje común. El lenguaje común nació de evaluar las mejores prácticas de las tres operaciones. ¿Sí? Estuve convencido que la mía tenía más ventajas, mejores resultados y que era el modelo a aplicar, pero que debía de enriquecerse de ciertas tareas, de ciertos cambios, de ciertas situaciones que tenían implementadas ya en algunos procesos las otras dos empresas. ¿Qué hice? Vuelve al principio. Hago saber que viene un cambio, ¿sí? Y que tenemos que tener conciencia de lo que implica ese cambio. Señores, no vamos a estar todos, no vamos a estar todos. ¿Les queda claro? Sí. Entonces, viene el cambio individual. Para una posición, yo tenía tres candidatos. Tenía que evaluar quién de los tres era el mejor para quedarme con él. Lo hice, pero aquí el cambio individual era, primero tengo que despedir a dos, y el segundo cambio individual es que para que ese que se quedara pudiera seguir dando rendimiento en los procesos o en las tareas que las otras empresas tenían mucho mejor que nosotros, había que cambiar en esa persona habilidades y capacidades, ¿sí? Entonces, hubo que cambiar el individuo porque te quedas con uno.
hubo que cambiar con el que te quedas en mejorarle el nivel, ¿sí? Y ya una vez que el señor estaba completo, para el lenguaje común propuesto, entonces se integra al cambio organizacional y vas sumando elemento con elemento, pero siempre con mucha conciencia y comunicando, haciendo saber el proceso de cambio. Y definitivamente, permítanme recordarles el podcast pasado, siempre apegado al cumplimiento de los 8 lineamientos que bien nos señaló Alejandro, ¿sí? Para poder justificar y definir que son las bases de los 2 primeros puntos de apego a los lineamientos. O sea, fue un tremendo ejemplo que implicó todos los cambios, todos los cambios posibles. Digo, ustedes lo vivieron también, ¿no? Toda una jornada de cambios, Juan Antonio. Sí, y Manuel. fue un cambio titánico, y muy, muy retador. A mí me gustaría entresacar elementos tanto de la anécdota o de la experiencia de Alvin como de la experiencia de Juan Antonio. Turning Consulting Group, pues, se especializa en apoyarte en tus procesos de cambio. Entonces, pues vivimos precisamente de este tipo de experiencias. Y yo quisiera comentarte una experiencia muy reciente, porque si le entresacamos el común denominador de de las dos anécdotas, de las dos experiencias, vas a ver que es muy necesario la planeación y el seguimiento de lo que planeaste para dicho cambio. Es decir, tienes que anticipar una serie de situaciones y de implicaciones que tiene el cambio para poder evaluar lo que nos estás preguntando, Alex, de, oye, hay necesidad con los jugadores con los que tengo, con la forma en que están parados en la cancha, ¿voy a ganar este partido, sí o no? Llamándole partido al cambio. Este cliente con el que estamos trabajando actualmente, pues hubo necesidad de redistribuir el tablero, como dijiste al inicio, o la formación en la cancha, porque pues había oportunidades y oportunidades importantes. Y hubo la necesidad de hacer de entrada, antes de empezar el proceso de cambio, para que no liguen necesariamente un cambio con un despido o un cambio No, a ver, espérame. Primero me voy a parar bien en la cancha para poder procesar el cambio, ¿sí? Y los resultados no se dejan esperar, ¿sí? Posiciones clave en la organización, en la que ahorita, por ejemplo, la productividad se dispara, y ahorita, el año pasado se tuvo dificultades para el nivel de servicio, y ahorita, pues, ya están colocando casi el producto en los pasillos porque, ya se cumplió con todo el programa que está solicitando comercial. Y dices, bueno, ¿y ahora por qué no lo estás movilizando? Ay, es que no pensábamos que iban a estar a ese ritmo, ¿no? Los cambios en las personas, los cambios individuales, favorecen o son necesarios dentro del propio proceso integrado de cambio organizacional. A veces escuchamos cambio organizacional y como que nos vamos a la estructura organizacional. No, no necesariamente tiene que ser nada más la estructura organizacional, sino los jugadores que están en dichas posiciones. Las características que tienen dentro de esa anécdota, uno de esos cambios no era necesariamente despedir a alguien, tienes habilidades para otra posición.
La posición en la que te tenemos no es donde tú mejor tienes tus talentos y tus competencias. Y ahorita es el gerente de otra parte de la organización y la que dejó, pues también despunta. Entonces dices, híjole, es como que todo se pinta de rosa. Pues no, no es que se pinte de rosa, es que estás obteniendo el resultado de tu planeación del cambio y estás obteniendo dichos resultados como lo estás buscando. Juan Antonio, Manuel, puedo entender ante lo que nos acabas de describir que el secreto es adaptarme. 100%, 100%, y trata de adaptar tu estructura, tus elementos a las características propias que estás buscando en el cambio. Porque no se trata nada más de decir, ¿sabes qué? Pues voy a tener que meter aquí un rasero para quitar. ¿Sí? Estoy seguro que dentro de esa disminución del 70% que nos platica en su anécdota Alvin, pues también había que ver los talentos y decir, me voy a quedar con 30%. Tengo que dar el resultado con el 30% de mi plantilla. Imagínate el reto tan importante. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que preguntas, oye, ¿un cambio organizacional implica cambios individuales? Definitivamente sí. Ahorita estamos hablando incluso de cambios de persona. Dices, oye, pues voy a cambiar a Juanito por Pedrito. Pues a lo mejor sí, porque Pedrito es mejor acá y Juanito es mejor acá. Bueno, pues los pongo donde deben de ser. Pero también implica que aunque Alejandrito se quede donde se va a quedar, también va a tener que cambiar, va a tener que, como dijo ahorita Juan Antonio, subir su nivel, ¿sí? Y hablamos de subir nivel, es afina tus competencias, vas a tener que formarte, no sé, se me ocurre ahorita ejemplos, se me vienen muchos a la cabeza porque pues te digo que estos 30 años de ser consultor, bueno, pues ha sido nada más estar procesando cambios y oye, pues es que tienes que aprender inglés porque no habla inglés la persona y ahora se requiere para el tipo de mercado. Eh, una anécdota más, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, me acuerdo mucho de un operador que me mostró por primera vez, di un recorrido a la planta y antes de terminar me toma del hombro y me dice, ¿cómo ves, Manuel? ¿Irá a cambiar esto? Le digo, sí, ¿cómo no? Dice, porque habemos unos muy, y dijo una tip, canijos que estamos aquí. O sea, se contó dentro de los canijos que no querían cambiar. A los años llevé, después del éxito, tenía un talento valioso, por lo cual se queda en la organización. A la vuelta de 3, 4 años, llevo a otros muchachos de otra organización a ver el cambio que habían gestado. ¿Y quién creen que les hizo el recorrido a estos nuevos clientes? Pues aquella misma personita que me había detenido y que me había abrazado y que me había dicho que a ver si yo veía factible el cambio, ¿no? Y ahora orgulloso de estar enseñando los cambios que había logrado su organización, le digo, oye, ¿y dónde están aquellos canijos que no querían? Dice, ay, te la tenías que pagar. Le digo, sí, estaba esperando a que fuera completamente el éxito para que cayera tu 20, como decimos coloquialmente acá en México, del cambio y la bondad del cambio, ¿sí? Entonces, respuesta corta, sí, sí implica cambios individuales dentro del propio cambio organizacional que estamos diciendo. Y Ahora, siempre sigue teniendo mucho peso el tener presente que el tiempo es un factor determinante en todo esto. 100%, Sí, es decir, 100%. no te puedes demorar tampoco. No lo puedes hacer de a poco. Es decir, cuando se planeas un cambio grande, tiene que ser un cambio completo.
Sí. Y aquí es donde está el reto que comentábamos en el capítulo anterior, ¿no? Oye, lo tienes que hacer muy rápido, pero lo tienes que hacer estructurado. O sea, sí tienes que tener esos 8 componentes de los que hablábamos en la sesión pasada, pero tienes que tomar acción muy, Absolutamente. Es decir, no puedes decir que el lobo está a la puerta y esperar 6 meses. por supuesto. Sí, no, para entonces ya te ganó. Eh, Eh, en estos procesos de cambio individual, ahorita que hacían sus exposiciones, yo solo caía en cuenta de la importancia del primer componente del que hablábamos la sesión anterior, ¿no? La de justificación, es decir, entender cuáles son las razones de este cambio, como para que podamos irnos dando cuenta, oye, pues es que a tal persona pues le tengo que modificar su posición, esta otra persona, pues a lo mejor si no cambia su desempeño, pues la tendremos que mover, etcétera. Ahora, en los casos en los que tengamos que mover a una persona por su mal desempeño, en el marco de un proceso de cambio, ¿qué tanta responsabilidad tiene el líder de que esa persona no vaya en la misma corriente del cambio? ¿Es meramente un tema personal y el líder no tiene ahí alguna responsabilidad? ¿O si hay una responsabilidad del líder de decir, híjole, yo no trabajé lo suficientemente a Alejandro y ahora que necesitamos movernos a otra velocidad, que necesitamos movernos en otra dirección, que necesitamos hacer cosas diferentes, pues Alejandro se me quedó atrás y ya no puede formar parte del equipo. Alvin. El líder tiene que estar contento de que haya dado suficientes oportunidades y apoyo a la persona. Una vez hecho eso, el líder no va a separar a la persona. El líder simplemente le va a comunicar a la persona, porque la persona ya Exacto. lo sabe normalmente en estos casos. No, Entonces, es muy importante la comunicación en esas oportunidades, Alvin. Creo que el líder ahí tiene que ser muy claro, ¿no? Es decir, oye, esto no lo estás haciendo bien, tienes que cambiar esto. Si Pero no, próximamente tendré que hacer cambios contigo. pero tiene que tener cuidado de no exagerar en el tienes que cambiar, tienes que eso, porque yo he tenido personas que por tentar ayudarles acabaron pensando que yo tenía un problema personal con ellas. Mm. Cuidado, como líder tienes que extender todas las oportunidades, pero nunca dar la impresión de que te estás involucrando personalmente. yo creo que lo primero que debes de tener es conciencia de lo que vas a enjuiciar. Y hablo conciencia, el líder tiene que saber si verdaderamente eh, pudo ejecutar al 100% el peso del requerimiento del triángulo de ustedes, donde dio todo lo referente al recurso humano a esa persona, si brindó todo lo que requiere la administración de esa posición para que esa persona se pudiera mostrar, y si se identificó y se capacitó, preparó todo lo que el factor operativo requería para que esa gente diera el resultado. Muchas veces dices, Juan Antonio no sirve, pero no tomas en cuenta que no diste herramientas de trabajo, no tomas en cuenta que no capacitaste, no tomas en cuenta que no te acercaste a él para ver qué requería, qué necesitaba, qué duda, y finalmente te vas a acercar a él para decirle que se va. No,
Yo aprendí y yo creo que mucha de mi gente, sobre todo la cercana, valoraba lo que implicaba. Esta conclusión a la que llego, que les estoy comentando, me llevó a ser partidario de dar una oportunidad. Después de ese juicio que yo hacía y yo como líder sentía que me faltó a mí, le faltó a la organización y le faltó al individuo X para que diera lo que se esperaba, con conciencia se identifican las oportunidades, se las hace saber, se prepara un plan de trabajo y se le da una oportunidad, dejando claro que nada más va a haber una, dejando claro la posición en la que está sentada esa persona. Y eso va a facilitar o facilitó mucho el enfrentar los casos que tuve que vivir para poder retirar a una persona de la organización. Y esa oportunidad, Juan Antonio, también aplica, digo, se me hace muy entendible cuando es por un tema de habilidad, de competencia, pero cuando es un tema de actitud, No, ahí no hay también esa piedad. oportunidad. Déjame decirte una cosa. eh, en mi equipo de trabajo había reglas no escritas, pero todo el mundo las sabía. La persona que falseara información y se le detectara, inmediatamente estaba fuera. Un aviso previo de 10 segundos. Sí, no. Este, mira, yo creo que el común denominador, Alex, si me permites intervenir en la plática, es para todo hay sistema. Muchas veces rehuimos del sistema y lo queremos hacer un tanto empírico, y un tanto de feeling. No se trata de feeling. Si te fijas, son reglas, escritas o no escritas, comportamientos, planeación, ejecución, medición, evaluación, acción, etcétera. Si dejamos nosotros la evaluación a que sea subjetiva y es porque Alvin me cae bien, pero Manuel no me cae bien, entonces ya vas a tener un equipo, perdón la mala expresión, pero mediocre. Y, y la primera ocasión en que Manuel, que fue mediocre, lo dejamos allí, es culpa de Manuel. La segunda ocasión es culpa de su líder. Yes. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros dejar a libre albedrío tanto el comportamiento como la actitud, porque para eso lo vimos en otro podcast. Hay valores, hay lineamientos. Acuérdate que los valores de la organización son los que marcan una rectitud en el comportamiento de la gente que queremos. No es porque Juan Antonio no soporta no es el individuo de Juan Antonio el que no soporta un falseo en la información, regresando a su anécdota. Así es el valor de la organización. Si Manuel soporta un falseo de información con su gente, el que está faltando al valor es Manuel, no los muchachos de Manuel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, lo dijo bien clarito ahorita Alvin, él es el que tomó la decisión, bueno, yo lo voy a tener que ejecutar porque pues alguien le tiene que decir a la persona que pues desafortunadamente tiene que buscar otro equipo con quien jugar, que obedezca los valores que él tiene, porque los valores de esta organización pues no toleran
un falseo de información o el ejemplo que quieran. Entonces, esa es la esencia de las anécdotas, son cuando hay un cambio, tienes que predecirlo, tienes que revisar tus valores, tienes que revisar las implicaciones que tiene el cambio, ¿sí? Y este cambio puede ser que la persona no encaja en el engranaje. Bueno, pues hay que ver los ajustes. ¿Se pueden hacer? Tenemos el tiempo para que se hagan los ajustes. Si a ambos if la respuesta es un sí, check. Si la respuesta es un no, pues vas a tener que buscar la alternativa para cubrir esa posición. Pues muy bien. Caballeros, pues híjole, le pudiéramos seguir aquí, es un tema muy interesante, es un tema este, bueno, creo yo que podemos ahondar mucho, dada las implicaciones que tiene el retirar a una persona, pues como lo decía en el principio, pues tiene que ser una decisión justa, bien razonada, y como ustedes lo fueron complementando, revisando las implicaciones que esto tiene. Entonces, por eso se me hace un tema que nos pudiera dar mucho más tiempo, pero el tiempo se nos termina. Queremos agradecerte a ti que nos hayas seguido hasta este momento. Si hay algún tema relacionado a esto que te gustaría que profundizáramos, escríbenos, nos encantaría saberlo, ya sea aquí en los comentarios, o más bien en los comentarios en el canal de YouTube, o a través de nuestro correo consulting@turning.com.mx. Estaremos más que felices de recibir tus comentarios, y con mucho gusto preparamos el tema y lo discutimos aquí. Muchísimas gracias, Alvin, Juan Antonio, Manuel, nuevamente por toda la dedicación que le ponen a esto, todo el cariño, todo el empeño. Y a ti que nos escuchas, nuevamente mil gracias. Te vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta la Gracias. próxima.